Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con un CPQ. Déjame compartirlo con ustedes. Okay. Este es el CPQ en que vamos a trabajar los primeros 10 minutos. Okay. La primera pregunta me gustaría que la leyeras. Kevin, por favor. ¿Por qué es importante estudiar la cultura de otros países, tales como Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina? Ok, muchas gracias. Y Hunter, ¿puedes leer la segunda pregunta, por favor? ¿Cuál es un aspecto cultural de estos países que es diferente en la comparación con la cultura mexicana? Ok, muchas gracias. Van a copiar las preguntas en tu cuaderno bajo la sección del CPQ. Ok, y vamos a contestarlas. Voy a poner el reloj por 10 minutos. Ok. Y vamos a comenzar ahora. Corre tiempo.
Edely, estamos contestando estas dos preguntas del CPQ. Okay. Ok, esto fue el tiempo. Kevin, me gustaría que contestaras número 1. ¿Qué escribiste como Yo respuesta? creo que es importante estudiar la cultura de otros países, porque cuando vas a esos países no los quieres insultar, no decir algo malo de ellos, algo falso. Ok, muy bien, muchas gracias. Mary, ¿puedes decirnos lo que contestaste para el número 2? Esa casi no la entendí muy bien. Ok. No, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Cuál es un aspecto cultural de estos países? Ok. Como la semana pasada estuvimos estudiando, por ejemplo, la diferencia de cómo pronunciar, cómo pronuncian en Paraguay, Uruguay, otra cosa diferente también es, por ejemplo, la historia que sucedió en la historia de inmigración en cuestión de Argentina y qué sucede, por ejemplo, en Paraguay con en cuestión de inmigración. Así que son estos varios aspectos culturales que puede llegar a ser, o puedes hablar sobre comida, puedes hablar sobre tradiciones, ¿ok?
Y ustedes, si se acuerdan del vocabulario les presenté la semana pasada, que el vocabulario incluía la palabra yuxtaponer o comparar, contrastar, sí. Lo que estamos haciendo con esta pregunta, ¿ok? Y con nuestra cultura mexicana. Por ejemplo, los mexicanos, dentro de lo que es México, los que viven en el norte hablan muy distinto a como los que viven en el sur, ¿sí? Y esto también sucede en, por ejemplo, diferentes partes de Latinoamérica, que la cultura es muy diferente. En el norte de México usamos botas de vaquero, y en el sur de México no usan botas de vaquero. Es muy raro ver a alguien vestido como vaquero. Utilizan más ropa ligera debido al calor que hace siempre allá. Porque aquí en el norte tenemos la diferencia de estaciones, de cuando hace frío, hace calor, y en el sur no hay de esto, ¿sí? Pero aquí estás comparando lo que sucede con otros países que habíamos estudiado con la cultura de México. Okay. Hazel, ¿puedes ofrecernos lo que contestaste para el número 2? A lo mejor esto va a ayudar a Mary a entender la pregunta mejor. Pues lo que yo puse fue que esos países son más conectados con ¿cómo se dice? Sus nativos, los nativos que viven ahí son más conectados con eso, las culturas son más integradas. Hay también como, yo no sé, no recuerdo específicamente cuál país era, pero un país también tiene su lenguaje nativo como un lenguaje más como común ahí. No sé si Ok. era otro país, pero sí, son más conectados con ellos. Más, ok, en comparación con quiénes. Pues con México, la mayoría de México son más conectados. Ok. Y yo creo que esto es debido a donde vivimos nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, en la capital de México, yo sé que ellos están muy conectados o están expuestos a la cultura indígena, la cultura nativa que está ahí. Sí, a lo mejor tiene que ver con donde uno está, ¿sí? Como nosotros no estudiamos en México, pero estamos estudiando sobre México, ¿sí? Y nosotros vivimos en frontera. Ese puede ser porque tenemos la influencia de los Estados Unidos aquí. Igual, por ejemplo, en los Estados Unidos, dependiendo donde uno vive, hablas o reconoces o sabes mucho de la historia o la cultura sobre las indígenas nativos de esta región, ¿sí? Muy bien, eso. Muchas gracias por ofrecernos tu respuesta. A ver, Jocelyn, ¿qué pusiste para el número 1? ¿Cómo contestaste el número 1, Jocelyn? Jocelyn, ¿estás despierta? ¿Estás ahí? No, ok. Arely Zavala, ¿cómo contestaste el número 1? Es importante estudiar la cultura de otros países porque por si acaso quieren viajar, Ok. ya Pues, saben las cosas de la cultura de los países y el lenguaje.
Okay. ¿Por qué sería importante esto? ¿Cómo? A saber, por ejemplo, a saber cómo ellos funcionan o cómo ellos, su cultura. ¿Qué te deja alguien que vaya a visitar este país? ¿Qué te hace hacer? No sé. ¿Ustedes han escuchado de la palabra asimilarse? No. Ok, es asimilarse, es por ejemplo que uno puede y en este contexto sería uno o una persona puede interactuar con más facilidad los nativos del país. Okay. Con más facilidad en cuestión del aspecto cultural, porque ya sabes, ya tienes idea de qué hacen. Por ejemplo, una persona que viene acá a nuestra zona y no está acostumbrado a recibir, por ejemplo, un beso en la mejilla, a lo mejor esto le parece muy extraño, ¿sí? Pero para nosotros es común, es normal, ¿sí? Entonces, si yo me quiero asimilar o ser aceptada o ser, saber cómo actuar para que la gente no me vea como extranjera, yo puedo estudiar la cultura antes y cuando me vaya a un país ya voy a estar más aceptada, voy a poder asimilarme más a la gente, sus tradiciones o lo que hacen o comprender por qué lo hacen, ¿sí? Ese puede ser un aspecto. Quiero que todos copien, por favor, el vocabulario ahí mismo en el CPQ, ¿ok? Para que nosotros podemos referirnos a este vocabulario en el futuro. Ok, Orlando, ese va a ser el último. Orlando, ¿puedes contestar lo que pusiste para el número 2, para este? Que en otros países algunas cosas que nosotros vemos bien, a ellos es una falta de respeto para su cultura. Ok. ¿Tienes un ejemplo? No, pero sé que en China si los palillos los pones en la mesa es una falta de respeto. Oh, ok, muy bien. Y ese es otra cultura Ujú. totalmente, sí, que no habíamos estudiado. Ok, muy bien. Ok, gracias. Ok, ¿ya tienen copiado el vocabulario o tomaron foto? Ok, porque voy a stop share. Oh, alguien me puso algo en el chat. A ver, ¿qué me pusieron en el chat? Oh, perdón. Ok, no lo vi. Pero ya les expliqué la segunda pregunta, sí. ¿O alguien tiene otra duda sobre la segunda pregunta? ¿O ya entendieron? ¿O todavía están Entendió. dormidos? ¿Cómo? Yo entendió. Oh, es yo entendí.
Yo entendí. Ok, muy bien. Vamos a nuestra clase entonces. Y vamos a irnos al módulo 4. Al resumen. Y vamos a irnos con la primera lectura. Ok. Aperturas. ¿Puedes comenzar a leer, por favor, Hunter? Aperturas. Esta serie Ujú. de actividades es un punto de partida para la unidad. Se introducen los temas explorados, los puntos gramaticales, Ujú. en Enfoque. enfoque Ujú. y el vocabulario activo que se va a adquirir. Adquirir. Ok. Y eso se pronuncia activo. A ver, ¿qué significa punto de partida? ¿Qué significa? Esta serie de actividades es un punto de partida para la unidad. Una palabra parecida a esta, ¿cuál sería? ¿Un sinónimo? El inicio. El inicio, ok. ¿Cuál otra palabra? Estoy pensando El yo. comienzo. Ajá. El comienzo, ok. Muy bien. Ok. Tenemos 2 sinónimos para esto. Ok. Influencia europea. Hazel, ¿quieres leer, por favor? Ok. A diferencia de los países de los Andes y el Amazonas, que tienen un alto porcentaje de personas indígenas, el Cono Sur se caracteriza por un mestizaje de influencia europea. Los países del Cono Sur incluyen a Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Históricamente, Argentina, Chile y Uruguay han sido los países más desarrollados de Latinoamérica. Por otra parte, y como veremos más adelante en sucesos, el Mercosur también ha beneficiado mucho a estos países, ayudando a su desarrollo y economía. Este tratado, firmado originalmente entre Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, pero que actualmente cuenta con más miembros, beneficia a los participantes, eliminando aran- aranceles y abaratando Ok. así los precios de las importaciones y exportaciones entre los países miembros. Además, entre otras cosas, el Mercosur también permite que ciudadanos de uno de los 4 países continúen sus estudios universitarios en cualquiera de los otros tres, los que favorece el flujo de población entre las diferentes naciones. Ok, muchas gracias. ¿Quiénes somos los argentinos? ¿Puedes leer, por favor, Jocelyn? En la segunda mitad del siglo 19. XIX y durante las primeras décadas del siglo XX hubo un éxodo migratorio de Europa al Cono Sur por razones económicas y políticas. En ese periodo de tiempo, Argentina se convirtió en el segundo país receptor de inmigrantes europeos después de Estados Unidos. El Museo de la Inmigración honra a los que inmigraron. Orgullosos de tener una política de inmigración más abierta, el preámbulo de la Constitución de Argentina contiene la frase para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. La influencia europea es tan marcada que Buenos Aires, la capital de Argentina, es conocida como la París de América. Como explica el artículo de BBC Mundo, un poco en serio y un poco en broma de los chilenos, se suele decir que son los ingleses de Sudamérica.
Los uruguayos serían los suizos y los argentinos los franceses. Ok, muchas gracias. Joshua Molina, ¿puedes seguir leyendo? Joshua. No. Ok, Kevin, ¿puedes leer, por favor? ¿Dónde comienzo, ma'am? Aquí, en las últimas décadas. Ah, bueno. En las últimas décadas, la inmigración argentina ha sido ¿cómo se dice eso, ma'am? Limítrofe. Limítrofe, o sea, fronteriza. Esas infografías muestran los patrones de inmigración. Ok, y aquí tenemos dos recursos, ok, que nos cuenta sobre la inmigración. Ok, aquí continúa, por favor. Este reportaje celebra los 200 años de independencia argentina y las raíces europeas. Mira el video y después contesta las preguntas de comparación. Ok. Comprensión. Y vamos a ver el video y después vamos a contestar las preguntas. ¿Quiénes somos realmente? Hacemos una recorrida, este excelente informe que nos prepara Dolores Cardona. A los más favorecidos, un anhelo de progreso económico los embarcó hacia la Argentina. Con menos suerte, otros emigraron para escapar del hambre o de la guerra. Por persecuciones políticas y religiosas, también llegaron al puerto de Buenos Aires miles de exiliados. Sobrevivir era su urgencia. A todos, una nueva vida los esperaba de este lado del océano. El 100% de la inmigración, el 50% lo representaban los italianos, seguidos por los españoles que representaban el 25%. Y después el resto de las otras nacionalidades que ya eran en porcentaje mucho menor, que si uno mira los números ve, digamos, españoles e italianos por millones, mientras que el resto de las colectividades se cuentan por cientos de miles o cifras, digamos, mucho más bajas, ¿no? Detrás de Estados Unidos, Argentina es el segundo país de América que más inmigrantes recibió. Se estima que entre 1820 y 1930 llegaron 6,5 millones de extranjeros. En tono humorístico, Octavio Paz decía que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Pero la estadística le daba la razón porque la inmigración en la Argentina fue fenomenal. Hacia 1910, prácticamente el 50% de la población de la ciudad de Buenos Aires era extranjera, o sea que nosotros podíamos caminar por una calle y era como estar en Babel. O sea, se podían escuchar todas las lenguas y todos los dialectos del mundo prácticamente. Y a nivel país teníamos una inmigración que representaba prácticamente el 30% de la población total, sobre 4 millones de habitantes. En 1911, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, se inauguró en Retiro el Hotel de Inmigrantes, con una capacidad de hasta 3.000 pasajeros. Pero más que un hotel, era una ciudadela, porque incluía el desembarcadero, la oficina de trabajo y un hospital, entre otros edificios. Funcionó hasta 1953. Allí, familias enteras podían alojarse sin costo alguno durante 5 días. Tiene un emplazamiento estratégico. Se está a la vera del Río de la Plata y también está cerca del ferrocarril que iba llevando a todos los inmigrantes al interior del país. Nosotros lo que vemos en este edificio es una planta baja donde se situaba el comedor, que tenía una capacidad para 1.000 personas,
y después en los 3 niveles superiores, dormitorios, 4 dormitorios por nivel, con una capacidad para 250 inmigrantes. Fundamentalmente se dio en el año 13, que este hotel se vio colmado en su capacidad, y entonces se disponían camas en los pasillos para poder alojar a otros inmigrantes. Ver que todos los días comían carne, por ejemplo, que era algo totalmente inusual para muchos de estas personas, que hacían las 4 comidas diarias, eso también era muy llamativo para ellos, y además significaba, digamos, que toda esa gente que se alojaba en este hotel tenía además la posibilidad de hacer uso de todos los servicios que el hotel le brindaba. Según el Censo Nacional de 2010, los extranjeros representan el 4,5% de la población total del país. La proporción de inmigrantes es la más baja de los últimos 100 años. Y en su gran mayoría, los nuevos habitantes llegan desde países limítrofes y desde Perú. Otro concepto que me parece interesante es desterrar el tema de migración premium o migración de genios que van a venir aquí. Aquí va a venir gente que está buscando rumbos, como mis abuelos, como tus abuelos. Sí, todos buscaron rumbos. Venían a trabajar, a sumar el esfuerzo, y nosotros como argentinos lo que tenemos que hacer es sumarlos a hacer un gran país. Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, es mucho más que una frase escrita en la Constitución Nacional. Es un puente que se tiende al extranjero desde nuestra ley de leyes. El Museo de la Inmigración aspira a honrar esos hombres que desde un mundo lejano o muy cercano eligieron la Argentina. Este viejo hotel también nos invita a un viaje en busca de nuestras raíces. Su base de datos tiene el registro de todos los barcos transoceánicos que llegaron a Buenos Aires entre 1882 y 1960. Un certificado de desembarco me transporta al 3 de abril de 1927, el día en que la Lola Herminia, mi querida bisabuela, empezaba a escribir su historia en la Argentina, mi historia, en esta joven patria de 200 años. Ok. Ahora vamos a... Ok, tenemos menos de 1 minuto. Vamos a hacer una parada aquí. Regresando, completamos o contestamos las preguntas de la prueba. Ok.